Muy bien, vamos ahora a pasar lo que es a la enseñanza de esta tarde. Aquí en la asamblea de la Iglesia del Señor en San Nicolás. Reciban un saludo todos los hermanos que nos siguen y amigos también que nos siguen en las redes sociales. Y recibimos con bien los saludos de muchos de ellos y que también comparten estas enseñanzas con otros para provecho y edificación de ellos. Así que reciban un saludo aquí de parte de su servidor y de la iglesia aquí en San Nicolás. Muy bien, vamos a continuar con la serie, esta serie de lecciones, de enseñanzas que están basadas en el himnario de cantos espirituales, en este himnario. Y hoy, la lección de hoy es del cántico número 232. Número 232, sublime, sublime gracia. Vamos todos al himnario y leer allí el cántico, el 232, sublime gracia. Dice la primera estrofa: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar, ¿qué cosa? Mi corazón. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre que hizo me libró. Y me guiará feliz la gracia de Él. Y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo, ¿qué haré o qué haremos? Según el cántico, cantaré por siempre allí su amor, eso es lo que cantará, su amor que me salvó. Amén, así es. Bueno, este es el cántico que vamos a estar considerando, estudiando junto con las escrituras en el día de hoy. Fíjense, escuchen lo siguiente. El autor de este cántico, fíjate Sophie y Saulo, fue un británico, Linda, llamado John Newton. Este hombre fue un mercader de esclavos africanos, a eso se dedicaba. Llegó a ser capitán marinero y tuvo su propio barco y comercializaba esclavos africanos. Era de vida libertina este hombre, el autor, ¿no? El autor de este cántico, de la letra, porque la música fue otro hombre. Una vida disoluta e impía. Según una biografía acerca de él, John Newton fue un hombre blasfemo y burlón hacia Cristo y hacia los creyentes. Sin embargo, en un momento de su vida, recordó las enseñanzas de su mamá, de su madre, acerca del Dios de la Biblia, porque su mamá era creyente a la Biblia, creyente a las enseñanzas de Cristo. Era una mujer piadosa y devota, la mamá de John Newton. Decía que en un momento de su vida, donde corrió cierto peligro en el mar, él recordó las enseñanzas de su madre acerca del Dios de la Biblia, y a partir de allí comenzó él su búsqueda de acercarse al Señor. Y así se hizo un creyente muy devoto. Renunció a la capitanía de un barco de esclavos africanos para dedicar el resto de su vida
a partir de los casi 30 años, muy joven, al servicio religioso en la iglesia anglicana. Él llegó a ser anglicano. Es una religión británica. Este cántico, escuchen, este cántico tiene más de 300 años de haber sido compuesto por Newton. Y ha llegado, según se cree, a ser el himno más cantado en el mundo evangélico. Hermanos, hoy estudiaremos junto con las Escrituras, el contenido de este maravilloso canto de alabanza a la gracia divina. Y seguro se estarán preguntando, ¿y por qué este cántico? ¿Por qué el 232 Sublime Gracia? ¿Sí? Porque empezamos con el de bondad, oh bondad tan infinita. Luego seguimos con cerca de ti, Señor. Y ahora este es Sublime Gracia. Bueno, yo quería dejar este cántico como el último de esta serie, porque es mi favorito cántico. Pero fue una elección de mi querida suegra, la hermana Juani, a quien le pregunté, ¿qué cántico te gustaría que estudiásemos? Y dijo este. Bueno, pues tuvimos el mismo gusto. Y bueno, vamos a estudiar hoy estas 4 estrofas. Vamos a la primera. Abran sus himnarios y luego vamos a estar abriendo nuestras Biblias. La primera estrofa dice: sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fíjense, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. La primera estrofa comienza describiendo la gracia del Señor. Perdón. Es decir, John Newton y todo el que canta este cántico se enfoca en hablar de qué cosa, de esta virtud del Señor, de cómo John Newton y el que canta, si yo canto, si ustedes cantan, si cantamos este cántico, de cómo nosotros consideramos esta virtud del Señor. ¿En qué concepto tenemos nosotros esta virtud del Señor? Es decir, su gracia, la buena voluntad y bondad para con los indignos pecadores. Así comienza este cántico con esta estrofa. Sublime gracia. Se enfoca el que canta en la virtud del Señor y describe allí en qué concepto él tiene a la gracia del Señor. A esta gracia el cristiano le llama sublime. ¿Vieron? ¿Verdad que dice así? En la estrofa, sublime gracia, y así es el título del cántico. Pero, ¿qué significa este adjetivo? ¿Qué significa esta palabra sublime? Bueno, el que canta este cántico en alabanza a Dios está expresando que la gracia del Señor es, escuchen, es que virtuosa, que la gracia del Señor sobresale en gran manera, que la gracia del Señor es extraordinaria, y de singular, escuchen esta palabra, que me gusta, me fascina, me encanta, de singular excelencia. Fíjate, Miguel, fíjate, Cecilia, así John Newton y todo el que canta este cántico, así describe y expresa la gracia de Dios.
como virtuosa, como sobresaliente, como extraordinaria, como excelente. Bajo este concepto tiene el cristiano la gracia del Eterno. Ahora bien, en esta estrofa no solo se elogia la gracia, sino que también se habla de sus beneficios. Beneficios de lo que ella da. En buena manera. El que canta manifiesta que él era infeliz o desdichado. Noten la estrofa del cántico, dice que un infeliz, un desdichado, salvó. Sin embargo, la sublime o extraordinaria gracia del Señor le dio algo. ¿Qué le dio? Salvación. Era ciego al ignorar obstinada y voluntariamente al Salvador. Pero ahora sus ojos han sido abiertos y ve el amor, ve la misericordia, la indulgencia y la bondad, Sofi, del Señor, hija. Extraviado anduvo Saulo como oveja perdida, pero ahora ha sido encontrado por el buen pastor y llevado a su rebaño. Definitivamente esta primera estrofa nos hace pensar en la confesión de Pablo con respecto a su vida sin Cristo y su conversión a Él a causa de su maravillosa gracia. Les pido que me acompañen a Timoteo capítulo 1, que fue el texto que leyó nuestro hermano Roberto en la lectura correspondiente al día de hoy en la asamblea, para leer una vez más, ya con esto en mente, con esta primera estrofa del cántico en mente, estrofa que nos transmite, que nos enseña y que pudimos apreciar observando que esa sublime, magnífica, extraordinaria, excelsa, altísima, excelente gracia del Señor, que a ese infeliz, a ese desdichado pecador, lo salvó, que era ciego, andando en esa ignorancia cuando se rechaza la verdad que es Cristo y su evangelio, perdido y extraviado, dándose golpes en esta vida por esa ceguera, pero que ahora mira, ahora sus ojos fueron abiertos. Saulo, cuando perseguía a Cristo, veía con sus ojos físicos. Sí, todo lo veía, hijo. Aquel hombre que llevó tu nombre, él cuando perseguía al Señor, a la iglesia, y como lo vamos a leer ahorita aquí, cómo se describe a sí mismo, él veía sus ojos físicos, viendo lo que él quería ver, según sus juicios y criterios, y maldad, incredulidad, ignorancia, contumacia, insolencia, pero estaba ciego espiritualmente. Luego fue hecho ciego, ¿verdad? Por Jesús. Fue hecho ciego físicamente. ¿Para qué? Para poder ver la gloria del Cristo resucitado y así conocer de su amor, de su bondad, de su sublime gracia. Fui ciego, dice la estrofa, mas hoy miro. Perdido, y Él me halló. Escuchemos esta versión que tengo aquí del Nuevo Testamento, diferente a la Reina Valera 60, del texto de 1 Timoteo capítulo 1, verso del 13 al 16. Escuchen la confesión de Pablo.
él le confiesa a Timoteo y a todos nosotros lo siguiente: yo era un blasfemo, un injuriador, un perseguidor, un acosador y un insolente orgulloso. Pero miren, ahora Dios hizo algo distinto. Aquí hay un contraste, dice, pero Dios tuvo misericordia. ¿Qué tuvo misericordia de mí? Porque yo era un incrédulo voluntario. Él no quería creer y actuaba con ignorancia debido a esa obstinación de rechazar a Cristo, que es la verdad, el Evangelio. Pero otra vez, otro contraste, otra cosa distinta en Dios. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. ¿Junto con qué? Junto con la fe de Él y el amor de Pablo que Él halló, que Él encontró. Cristo Jesús le dio razones para hallar en Él confianza y amor. La gracia del Señor lo salvó a Pablo, a él, pero también su fe obediente, su amor obediente a Cristo. Se conjugaron estas dos cosas, la parte de Dios, la parte del hombre, y él recibió los beneficios de esa gracia, la salvación. Y luego él le dice, hermanos, le dice a Timoteo, dice, hermanos, este mensaje, ¿cuál? Es digno de crédito, ¿cuál? Y merece ser aceptado por todos, ¿cuál mensaje? ¿Qué quieres decirnos, Pablo? Bueno, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo. ¿A fin de qué? A fin de que en mí, en Pablo, en su persona, en su conversión a Cristo, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su infinita bondad. Escuchen lo siguiente. Fíjate, Roberto, Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. En otras palabras, escuchen esto. Y yo espero, porque así ha sucedido en mí, sigue sucediendo en mí cada vez que leo estas palabras de Pablo. Si vieran cómo me encanta, cómo me fascina, cómo me edifica, cómo me llena, cómo toca mi corazón. De verdad, se los digo honestamente. Cuando veo estas palabras de Pablo, me siento tan identificado con él. Y concluyo yo lo siguiente, y es lo que quiero transmitirles. Miren, hermanos, si la sublime gracia del Señor pudo salvar a Pablo habiendo sido lo que él fue, entonces, ¿cuánto más su sublime gracia me salvará a mí? Si Pablo se consideró lindo, el primero, el peor de todos los pecadores, habiendo hecho lo que hizo, ¿cuánto más me salvará a mí? Que, por decirlo así, ninguno de nosotros ha sido en su vida pasada como Pablo. Es alentador llegar a esa conclusión de cómo la sublime gracia del Señor puede salvar a cualquier hombre. Estrofa número 2. Vayamos a la estrofa número 2 del cántico. Aquí, 232, Saulo, del cántico. La estrofa número 2 dice: su gracia me enseñó. Fíjense lo que ella hizo. Me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar, ¿qué cosa? Al dar mi corazón. Ahora, el que canta esta estrofa declara algo que la excelente gracia
ha hecho. Aquí vamos a ver a la gracia, a la virtud divina haciendo algo en el pecador. Es decir, y según la estrofa, su gracia me enseñó a qué cosa. ¿A qué le enseñó, Cecilia? ¿Qué dice allí? A temer. ¿Vieron que dice así? Le enseñó a temer. Aquí vemos a la gracia, o más bien, lo que hace ella en el hombre si él se arrepiente de sus pecados. A la gracia convertida, Patricia, y te vas a identificar con esto, a la gracia convertida en maestra, enseñándole al pecador a tener temor de, ¿qué cosa? De pecar. Noten la estrofa, su gracia me enseñó ¿a qué? ¿Qué le enseñó Juan y al pecador? A temer. A tener temor de pecar, a tener temor de Dios y de su ley, de su palabra. En otras palabras, Patricia, esta virtud divina que hace posible que el hombre sea salvo, Miguelito, educa. La gracia le educa. ¿A qué cosa? Le educa a no volver a la misma condición de culpabilidad por el pecado que tenía antes de recibir los beneficios de la muerte del Señor. ¿Cuándo comprendemos, cuándo llegamos a entender realmente lo que la gracia del Eterno nos ha concedido inmerecidamente? Esto es la salvación. Entonces, cuando llegamos a esa comprensión de lo que ha hecho la gracia, la sublime gracia del Señor en nosotros, porque todos pecaron, dice Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Ninguno podía salvarse a sí mismo por cuanto todos pecaron. Ninguno podía guardar la ley de manera perfecta para llegar a ser salvo. Ninguno. Entonces Dios regaló su gracia, regaló la salvación. La justificación la regaló a través de Cristo porque nadie podía salvarse por sí mismo, ni por sus propios esfuerzos. Y entonces Dios se plació, Él quiso, como dice el texto de Romanos 3, justificados pues gratuitamente. Cuando llegamos a comprender eso, entonces no volvemos, fíjate ángeles, no volvemos al pecado que nos condenaba eternamente. Cuando comprendemos la sublime gracia del Señor, Susi, y sus beneficios, ya que estás apuntando, entonces no volvemos al pecado que nos condenaba eternamente. Y así cobra sentido, linda, el cántico cuando dice, su gracia me enseñó a temer. Noten lo que dijo Pablo en su carta a Tito. Vayamos a Tito, acompáñenme a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Noten lo que dijo el apóstol Pablo. Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Ahí vas a ver, Patricia, a la gracia siendo una maestra como tú, educando, instruyendo. Porque es lo que dice la estrofa. Su gracia me enseñó a temer. Perdón. Dice Tito capítulo 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la gracia y los beneficios de ella es universal. Pero noten, enseñándonos ¿qué? ¿Qué nos enseña su gracia? ¿Qué hace su gracia? ¿Qué nos enseña su gracia? ¿En qué nos educa, nos concientiza su gracia? ¿En qué nos instruye? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Ahí está la gracia, enseñando, educándonos a temer. ¿A temer a qué? A no pecar.
Claro que para ello se necesita comprender el verdadero concepto de la gracia de Dios y lo que ella ha hecho posible en nosotros, entendiendo quiénes éramos nosotros, y luego de ahí resulta que yo decido no volver a esa vida de pecado. Además, esta segunda estrofa enseña que la sublime gracia del Señor ha hecho otra cosa. Además de eso, de lo anterior, de enseñarnos a temer, ha hecho otra cosa. ¿Qué cosa? Vayan a la estrofa. Miren, ¿qué más hace la gracia del Señor? Dice, mis dudas, ¿qué? Mis dudas ahuyentó. Lo que ha hecho, esa otra cosa que ha hecho la gracia es ahuyentarle sus dudas. Al pecador que entona, el cristiano que entona, el redimido que entona, el pecador arrepentido, pues que entona este cántico. ¿Y cómo? ¿Cómo la gracia, verdad? Porque es válido preguntar, ¿cómo la gracia ahuyenta mis dudas? Bueno, el pecador, con el mensaje del Evangelio, con lo que el Evangelio dice acerca de Jesús, al igual que Pablo, que ya leímos que él halló, él encontró en Jesús razones para tener fe en él, confianza en él y para amarle. Bueno, en el Evangelio el hombre puede hallar exactamente lo mismo. El pecador puede hallar en Jesús, quien es la fuente de gracia divina, todas las razones necesarias para convencerse de que Él es verdadero. Que ciertísimamente Él es lo que es. Que Él es realmente lo que ha dicho de sí mismo. Que Él es lo que sus testigos competentes dijeron acerca de Él, los apóstoles. Que no es un engaño, que no es ninguna falsedad lo que se afirma de Él, sino que es verídico y auténtico. Como el mismo Jesús resucitado quiso mostrarle a Tomás cuando tenía dudas, cuando estaba incrédulo, para así ahuyentarle sus dudas. El Señor, dice Juan, se presentó y apareció a los discípulos resucitado. Acompáñenme a Juan capítulo 20, verso 27 al 29. Juan 20, capítulo 20, del 27 al 29, así de esta forma, ahuyentó, dispersó, quitó, espantó las dudas de Tomás. Dice la Escritura, luego dijo a Tomás, el Señor resucitado, pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas ¿qué? No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo le llamó? Como Señor y como Dios a Jesús. Y el Señor le dijo, Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás dudaba. Estaba en una actitud de incredulidad de la resurrección de Jesús. Y Jesús se apareció para ahuyentarle sus vidas. La manifestación de la gracia en su plenitud, que es Cristo, la fuente de gracia, ahí estaba, diciéndole, mira Tomás, mira, es cierto, he resucitado, toca.
Y esas palabras han quedado para nosotros como testimonio de esa verdad, de que Jesús es verdadero. Y a causa de esa verdad de Él, cualquier duda, cualquier incredulidad es espantada. Es espantada. La verdad os hará libre de esa duda, de esa desconfianza, de esa incredulidad. Podemos hallar en Jesús las razones suficientes, poderosas, para creer y no dudar. Por consiguiente, la estrofa enseña lo que resultó en el pecador. Vayamos al cántico. Noten, ¿qué resultó? ¿Qué resultó? ¿Qué derivó? ¿Cuál fue el resultado, la consecuencia de que la gracia le haya enseñado a temer? De que sus dudas hayan sido ahuyentadas como las de Saulo de Tarso, hallando en Cristo las razones suficientes para creer. Bueno, resultó que fue precioso para su ser. ¿Qué hizo Linda? Cuando dio ¿qué? Su corazón. En eso resultó. En eso derivó. Él entregó su corazón a Cristo y lo describe como precioso, es decir, de gran estimación y aprecio. En otras palabras, el pecador decidió, él, motivado por la gracia extraordinaria del Señor, entregar su vida a Cristo, lo cual eso de darnos a Él, de entregarle nuestro corazón, de decidir seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, dice aquel cántico. Bueno, eso para el pecador que canta, el redimido, el pecador arrepentido, redimido, el cristiano que entona este cántico, eso para él ha venido a ser, escucha Miguel, lo más excelente en su vida, aparte de tu matrimonio. Lo más excelente. Así dice el cántico. Noten. Oh, cuán precioso fue a mi ser, ¿qué cosa? Al dar mi corazón. En una ocasión el apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pues qué bendición, qué maravilla ahora. Cuán precioso fue para Saulo cuando él dio su corazón a Jesús, porque ahora en Cristo era una nueva creación. Esas cosas pasadas, ese pecado, eso lo anterior, aquella vida en la que él dice yo era, pasó, y aquí todas, ahora en él, en Jesús, son hechas nuevas. Claro, por eso ahora, claro, así entendemos la estrofa, cuán precioso a mi ser al dar mi corazón. Pasemos a la tercera y penúltima estrofa de Sublime Gracia del 232. A ver, Saulo, ¿cómo dice, hijo, el 232? El cántico ahí, la tercera estrofa, dice, en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, hablando de este mundo, su gracia, ¿qué hizo? Su gracia siempre me libró y me guiará, la gracia le guiará feliz. Hermanos, ahora el cristiano con humildad confiesa en esta tercera estrofa que cuando ha estado en aquellas circunstancias o momentos donde estuvo expuesto a un mal o sufrimiento que se tiene en este mundo, la maravillosa gracia del Señor ha hecho algo. Noten,
¿Qué ha hecho la gracia? Dice, lo ha librado. Escuchen lo siguiente. Escuchen, presten atención. Aunque es cierto, escuchen, fíjense, aunque es cierto que la gracia o bondad de Dios, si es su voluntad permisiva, si su voluntad así lo permite, si Él se place en ello, si así quiere, pues Él nos libra de cualquier padecimiento o tribulación en este mundo de aflicción. Si es así, claro. Si a Él le place, si Él quiere, si es su voluntad, su gracia o bondad me libra de cualquier mal en este mundo. Sin embargo, yo quiero decir algo más. La gracia, hermanos, la gracia del Señor nos liberta de un mal mucho mayor. De un mal mucho mayor en comparación a los males físicos de este mundo. Y ese mal mucho mayor del cual la gracia nos liberta es la condenación eterna. El Señor nos libra de este mal mayor por la riqueza de su gracia. Nos da la salvación del alma. La estrofa dice, en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre, siempre, siempre me libró. Claro, Señor, si así es tu voluntad, si tu gracia y bondad, si tu misericordia, así se place, yo seré librado de cualquier mal de este mundo. Pero si no, como la oración de Pablo, que oró 3 veces, rogándole al Señor que le fuese quitado aquello que padecía, y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. La gracia que debía ser suficiente para Pablo en sus circunstancias era la salvación. Pero si no, Señor, si no soy librado por tu gracia en las aflicciones y en los males de este mundo, en las tribulaciones y en los padecimientos de este mundo por ser tu hijo, entonces libra mi alma del infierno, de la condenación eterna, porque he creído en tu Hijo Jesucristo como el Salvador de mi alma, como el Redentor de mi alma. Líbrame, Señor, de ese mal mayor. En ese sentido, el pecador, lleno de dicha y regocijo por la salvación recibida en Cristo, ¿qué dice el cántico? Es guiado y encaminado al destino final de todos los redimidos en Cristo. Esto es el cielo. Claro, como dice el cántico, noten, hermanos, acabo de decir que ese pecador, debido a esa gracia salvífica que el Señor ha tenido para con él, noten el cántico, dice al final, y me guiará feliz. ¿A dónde lo guía? ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lo encamina? Bueno, Él es guiado y encaminado al destino final de todos los redimidos en Cristo, el cielo. Entonces, y teniendo esto en mente, lo que enseña la estrofa, teniendo esto en nuestra mente, consideremos las siguientes palabras de Cristo. Juan capítulo 16. Juan 16, 33. Porque noten, la estrofa dice, en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Aquí en este mundo hay aflicción, hay dolor, hay tribulación, hay padecimiento. Los hemos tenido y los tenemos y los tendremos. Pero su gracia me ha librado. Si Él quiere, me libra de esos males.
Pero yo estoy consciente que Él me ha librado de un mal mayor, de la condenación eterna por su salvación. Y en esa libertad por su gracia, en esa liberación de mi condenación, de mi alma, en Cristo, ahora Él me guía, Él me conduce feliz. Feliz, a pesar de los males de este mundo. Jesús en Juan 16:33, el Señor dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. Él es la fuente verdadera de toda paz, de verdadera paz. En este mundo, dice el Señor, Él le dijo a los apóstoles, y también para nosotros, en este mundo van a sufrir, como dice la estrofa. Pero anímense, anímense. Yo he vencido al mundo. Hermanos, según Pablo, en Romanos 8:37, en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores. En Él podemos vencer cualquier cosa que nos aparte de ese camino de felicidad, de dicha y regocijo hacia el cielo. Él es la fuente. Él es el fundamento. Él es el centro donde puedo yo hallar verdadera paz y triunfo ante cualquier adversidad en este mundo. Por último, la cuarta estrofa. ¿Cómo dice Saulo Hijo la cuarta estrofa de Sublime Gracia, de este cántico que estamos estudiando? Dice: y cuando en Sión, Miguel, cuando en Sión por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré para siempre. ¿Qué cosa? ¿Qué cantará allí para siempre el redimido? Su amor que me salvó. Y luego dice: amén. Ahora, el que canta esta cuarta estrofa expresa una profunda convicción acerca de algo que sucederá en el futuro. ¿Vieron? ¿Vieron la estrofa? Y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol. Yo cantaré en futuro, yo cantaré por siempre. Allí en ese Sión, allí, su amor que me salvó. El cristiano, al cantar esto, está diciendo: yo estoy seguro, estoy convencido de algo que va a suceder en el futuro. Y eso que va a suceder es que yo voy a estar en Sión. ¿Pero qué representación en este cántico? Según el escritor a los Hebreos, capítulo 12, Cecilia, verso 22, apúntalo, Hebreos 12, 22. Sión representa o simboliza el cielo. Vayan a Hebreos 12, 22, mientras escuchan lo que digo. Sión representa o simboliza el cielo. El lugar donde estarán los redimidos en Cristo eternamente y para siempre con Dios. Y es acerca de ese lugar del cual habla la estrofa y canta el cristiano. El escritor a los Hebreos dice: os habéis acercado al monte de Sión, así cual, a la ciudad del Dios vivo, cual Jerusalén, y subrayen la celestial. Sión en el cántico y en el Nuevo Testamento representa el cielo. Qué hermoso el cielo ha de ser. Lugar para los hijos de Dios. Lugar de reposo alcanzado. Qué hermoso el cielo ha de ser, dice aquel cántico.
Los hijos de Dios piensan y cantan acerca del cielo porque, ¿por qué? ¿Por qué? Porque albergan, han depositado en sus corazones la esperanza de heredar el cielo, como dijo el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo del 3 al 5. Entonces, y estando el cristiano en ese lugar para la eternidad, como dice la estrofa, allí en Sión, por siglos, eternamente y para siempre, es la idea allí del uso de siglos por mil, esa es la idea de la eternidad para siempre. Allí, lugar de resplandeciente gloria como el sol. Dice la estrofa, y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, en esa gloria majestuosa, inefable, indescriptible, allí, hermanos, dice el cristiano, hará algo. ¿Qué va a hacer ese cristiano? Según la estrofa, él cantará acerca de la virtud del Señor que hizo posible la salvación. Es decir, cantará acerca del amor del Señor que le salvó. En otras palabras, él exaltará para siempre el maravilloso amor de Cristo y su sublime, extraordinaria, excelsa, majestuosa gracia que le salvó. Y el cántico termina diciendo, así es. Amén.